Señora, disculpe la molestia, dijo Aurelio, y la voz le salió más débil de lo que quería. Si pudiera darme aunque sea un poco de lo que tenga. Llevo 2 días sin comer. No tengo con qué pagar, pero puedo trabajar. Lo que necesite, lo que haya que hacer, le arreglo lo que quiera. La mujer no dijo nada durante un momento. Lo miró, no con desconfianza, sin calcular nada. Luego dijo: «Pásele, hijo, que aquí nadie se va con el estómago vacío». Y se hizo a un lado. Antes de empezar, si te gustan las historias que se sienten reales, puedes suscribirte, porque algunas historias no se cuentan, se viven por dentro, y esta es una de ellas. La tarde caía sobre el pueblo de San Cristóbal de las Lomas, con esa luz anaranjada y lenta que tienen los octubres en el altiplano. El viento bajaba de la sierra cargando polvo y frío, y las calles de tierra colorada ya estaban casi vacías cuando un hombre apareció en la entrada caminando despacio, con el tipo de lentitud que no es tranquilidad sino agotamiento, con la clase de paso que tienen los cuerpos que llevan demasiado tiempo andando sin llegar a ningún lado. Se llamaba Aurelio Vázquez, tenía 43 años, aunque aparentaba 10 más. Llevaba un abrigo marrón que en otro tiempo había sido de alguien más, pantalones desgastados en las rodillas y unos zapatos cuya suela derecha se había despegado hasta la mitad. Cargaba una bolsa de manta atada con un cordel. Dentro no había gran cosa. Una muda de ropa, un peine, una fotografía pequeña doblada con cuidado y el recuerdo de una vida que ya no era. Llevaba 3 días caminando de pueblo en pueblo. 2 días sin comer nada. El hambre, cuando lleva 2 días dentro, no se siente como vacío, se siente como ruido. Un ruido sordo y constante que sube del estómago y se instala en la cabeza y no deja pensar bien, no deja ver bien, hace que las distancias parezcan más largas y el frío más frío y las puertas cerradas más cerradas todavía. Tocó la primera puerta, nadie abrió. En la segunda, una mujer asomó por la ventana, lo miró y cerró la persiana. En la tercera, un perro ladró tan fuerte que Aurelio retrocedió 3 pasos. En la cuarta, le dijeron que no tenían nada para él y que siguiera su camino. Siguió caminando. Iba ya saliendo del pueblo cuando vio la casita al final de una callejuela corta, pequeña, de adobe con cal encima, con puerta de madera verde. En el escalón de la entrada había una maceta con una planta de albahaca. Por la ventana salía humo delgado y con él un olor que su cuerpo reconoció antes que su mente. Algo se estaba cocinando, algo caliente y real. Se detuvo, miró la puerta verde. Fue una de esas señas que da la vida, cuando uno ya no tiene fuerzas para leerlas bien, pero el cuerpo las lee por uno. Algo en esa casita le dijo que sí. Levantó la mano, tocó. Quien abrió la puerta fue una mujer de unos 65 años, pequeña, de cabello recogido en un chongo apretado, con un delantal de flores sobre la ropa y las manos todavía húmedas de haber estado haciendo algo en la cocina. Tenía los ojos oscuros y una manera de mirar que no calculaba, que simplemente veía. Vio a Aurelio, el abrigo gastado, los zapatos rotos, la bolsa de manta, las mejillas hundidas, los ojos que miraban al piso antes de haber terminado de levantar la vista. «Señora, disculpe la molestia», dijo Aurelio, y la voz le salió más débil de lo que quería. «Si pudiera darme aunque sea un poco de lo que tenga. Llevo 2 días sin comer. No tengo con qué pagar, pero puedo trabajar. Lo que necesite, lo que haya que hacer, le arreglo lo que quiera». La mujer no dijo nada durante un momento. Lo miró, no con desconfianza, sin calcular nada. Luego dijo: «Pásele, hijo, que aquí nadie se va con el estómago vacío». Y se hizo a un lado. Para entender lo que significaron esas palabras para Aurelio Vázquez, hay que entender de dónde venía Aurelio Vázquez. Había nacido en un ejido al sur del estado, en una familia sin mucho pero con unidad, que es otra forma de riqueza. Su padre era albañil, su madre lavaba ropa ajena. Aurelio creció aprendiendo que el trabajo honesto dignifica aunque no alcance, que hay que dar la mano sin esperar que te la devuelvan. A los 22 se casó con Remedios, una mujer de carácter firme que sabía reírse de las cosas pequeñas. Tuvieron 3 hijos, vivieron años buenos, no de sobra, pero sí de suficiente, que ya es mucho. La desgracia llegó sin avisar. Primero el accidente. Aurelio cayó de un andamio, meses sin trabajar.
Los ahorros se fueron en médico. Cuando volvió a estar de pie, la empresa había cerrado. Hizo de todo para sostenerse. Luego vino lo que nadie debería tener que contar. Remedios se enfermó, una enfermedad de las que no se van. Aurelio vendió lo poco que tenía, empeñó las herramientas de su padre, pidió prestado a quien pudo. La lucha duró 14 meses. Remedios murió en abril. Los hijos se fueron con la hermana de ella a otro estado. Aurelio los acompañó hasta la terminal. Abrazó a cada uno largo rato. Olió el pelo de la menor, que tenía 8 años y no entendía bien lo que pasaba. Los vio subir al camión. El camión se fue y él se quedó solo en la terminal con las manos en los bolsillos y el silencio más grande de su vida. Vendió lo que quedaba. Se quedó con la bolsa de manta, el abrigo y los zapatos rotos. Empezó a caminar porque quedarse era morirse de a poco. Cargó maíz, limpió canales, cuidó reses ajenas por un plato de comida. Pero el dolor lo traía por dentro como piedra que no aligeraba. Y una tarde de octubre, después de 2 días sin comer, llegó a San Cristóbal de las Lomas. Doña Consuelo Tapia tenía 66 años. Era viuda desde hacía 9. Vivía sola, con una gata rayada que se llamaba Canela y un huerto pequeño en el patio, donde crecían jitomates, quelites, hierba santa y la albahaca de la maceta de la entrada. Vendía tamales y atole los domingos en la plaza del pueblo, y con eso se sostenía. No le sobraba nada, y eso no lo decía con tristeza porque ella entendía que no sobrar no era lo mismo que no alcanzar. Tenía las manos pequeñas y fuertes y una manera de hacer las cosas sin apuro que transmitía calma a todo lo que la rodeaba. Cuando hizo pasar a Aurelio a su cocina, no le hizo preguntas. No preguntó de dónde venía, ni a dónde iba, ni qué había hecho, ni qué le había pasado. Le señaló la silla junto a la mesa, fue al fogón y sacó frijoles de la olla. Le sirvió un tazón grande, calentó 2 tortillas en el comal y las puso junto al tazón. Buscó en el refri y encontró un huevo. Lo estrelló en el sartén con un chorrito de aceite y lo puso en el plato. Llenó un vaso grande de agua de Jamaica que tenía preparada desde la mañana. Puso todo frente a Aurelio y luego se hizo a un lado. Fue a la otra parte de la cocina a hacer algo, a barrer, a acomodar cosas, no para ignorarlo, para no verlo comer, para darle ese espacio de dignidad que las personas que saben dar siempre saben dar. Aurelio tomó la cuchara. Le temblaban las manos. Comió despacio al principio, luego sin poder evitar comer deprisa, porque el hambre no tiene paciencia aunque uno quiera tenerla. Las tortillas calientes, el tazón de frijoles con su caldo oscuro y espeso, el huevo estrellado, el agua fría de Jamaica. Era la comida más sencilla del mundo y era la comida más buena que había probado en su vida. Cuando terminó, se quedó sentado con las manos en la mesa, sin saber qué hacer con la gratitud que le pesaba en el pecho. Doña Consuelo se acercó, recogió el plato, le llenó de nuevo el vaso. ¿Tiene dónde pasar la noche?, preguntó sin mirarlo, como si fuera una pregunta del clima. No, señora. Atrás hay un cuarto pequeño donde guardo las cosas de la cosecha. Hay un petate limpio. Si no le molesta la compañía del huerto, ahí puede quedarse esta noche. Aurelio quiso decir algo. No encontró nada suficientemente grande para decirlo. Solo dijo: gracias, señora. Que Dios se lo pague. Doña Consuelo lo miró entonces de frente por primera vez desde que había entrado y dijo: ya me lo está pagando con llegar. Esa noche, en el cuarto pequeño que olía a tierra mojada y a maíz seco, Aurelio Vázquez se acostó en el petate y miró el techo de lámina en la oscuridad. Se escuchaba el viento afuera y adentro el silencio quieto de una casa que tiene dueña, una casa que alguien cuida. Juntó las manos. Gracias, dijo en voz muy baja, sin saber bien a quién exactamente. A Dios, tal vez, a la noche, a esa mujer del delantal de flores que había abierto la puerta sin preguntarle nada. Gracias porque todavía existe esto. Gracias porque todavía existen personas así. Y lloró. Lloró callado para que ella no lo oyera del otro lado de la pared. Lloró todo lo que no había podido llorar desde el día que el camión se llevó a sus hijos y se quedó solo en la terminal con las manos en los bolsillos. Lloró por Remedio. Lloró por el hombre que había sido antes y que ya no reconocía bien en el espejo. Lloró hasta que el cuerpo se quedó vacío de llanto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormido sin que la piedra del
del pecho lo despertara. Doña Consuelo lo dejó quedarse 4 días. 4 días en los que Aurelio no estuvo de balde. Arregló la barda del huerto que estaba cayéndose por un lado. Le calafateó una gotera en el techo con brea y un pedazo de lámina que encontró detrás del cuarto. Le compuso la puerta del corral que no cerraba bien, con una cuña de madera que talló él mismo de un trozo de ocote. Limpió el pozo, acomodó la leña, pintó el frente de la casa con la cal que sobraba de una cubeta vieja. Trabajó sin que nadie se lo pidiera, porque así le habían enseñado, que quien come en mesa ajena paga con las manos lo que no puede pagar con la bolsa, y porque trabajar le devolvía algo. Le recordaba que sus manos todavía valían, que todavía eran las manos de alguien que sirve para algo, que el hombre que había sido seguía estando ahí, aunque enterrado bajo mucho peso. Al 4.º día, doña Consuelo le preparó comida para el camino: tamales envueltos en hoja de maíz, un trozo de queso fresco, un puño de cacahuates tostados, pan de pulque de los que le habían quedado del domingo. Lo envolvió todo en una servilleta de tela bordada en una esquina con hilo rojo. Además puso en su mano algo más: un billete doblado en 4. No, señora, no puedo aceptar esto. Es para el pasaje, hijo, para que llegue a donde tiene que llegar. Doña Consuelo, ¿por qué me ayuda usted si yo sé que no le sobra nada? La mujer lo miró un momento. Luego dijo algo que Aurelio no olvidaría el resto de su vida: el que da de lo que le sobra cumple, el que da de lo que le falta ama. Y aquí nadie se va con el estómago vacío. Eso no se negocia. Aurelio se fue con esa frase, repitiéndosela al ritmo de los pasos. La cargó como se carga un amuleto. La cargó junto a la servilleta bordada con hilo rojo que no se atrevió a usar para envolver nada más, que guardó doblada en el bolsillo del pecho, junto al corazón, que es donde se guardan las cosas que valen más que el dinero. El billete tampoco lo tocó esa noche, aunque la siguiente durmió al raso otra vez. Ni cuando llegó a la ciudad y le faltaba para el último tramo de camión. Era otra cosa ese billete. Era una promesa que todavía no tenía forma, pero que iba a tenerla. Llegó a la capital buscando a sus hijos. Los encontró. La cuñada lo recibió con reserva, con la desconfianza legítima de quien ha estado cargando sola con 3 criaturas ajenas durante meses. Pero los hijos corrieron a abrazarlo, y con eso bastó. El mayor le agarró el brazo con las 2 manos y no lo soltó. La menor lo miró a los ojos y dijo: papá, con una voz tan tranquila, tan segura, como si no hubiera duda posible de que él estaba ahí y que iba a seguir estando. Aurelio se prometió esa noche, sentado en una banca del parque, que el caminar sin rumbo se había acabado. A partir de ese momento el rumbo se llamaba ellos. Empezó de abajo, muy de abajo. Cargó cajas en la central de abastos. Durmió en una bodega que el encargado le prestaba a cambio de cuidarla. Comía lo mínimo. Ahorraba con la terquedad silenciosa de quien tiene una razón muy concreta para ahorrar. A los 8 meses rentó un cuarto y trajo a los hijos los fines de semana. Al año y medio tenía trabajo fijo en una empresa de mudanzas. A los 4 años tenía su propia camioneta y un contrato estable. Al 7.º año, 2 camionetas más y 3 empleados. Al 10.º, una empresa pequeña pero sólida con flota propia, oficina y los hijos en la universidad. Aurelio se sentaba a cenar con ellos los domingos y a veces, en medio de la cena, se quedaba callado un momento, mirando sus manos, pensando en frijoles de olla, en tortillas calientes, en un huevo estrellado, en una voz que había dicho: pásele, hijo, sin preguntarle nada. En el bolsillo del saco que guardaba en el closet, envuelta, intacta, seguía la servilleta bordada con hilo rojo, y cada año, desde el primero en que tuvo algo de más, separaba un sobre, sin saber exactamente para qué, pero sabiendo que era para eso, para aquello, para ella. El sobre crecía cada año. 11 años pasaron, 11 años en los que estuvo a punto de regresar muchas veces, y siempre algo se atravesaba: un contrato urgente, un hijo enfermo, una mudanza que no podía esperar, el miedo razonable de llegar y no encontrarla, el miedo más hondo de llegar y que no lo recordara. Pero en octubre, el mismo mes en que había llegado hambriento a esa casita, Aurelio agarró la carretera vieja, la que ya nadie usaba desde que abrieron la autopista, y manejó hasta San Cristóbal de las Lomas. El letrero del pueblo
Consuelo estaba oxidado. Las calles de tierra eran las mismas, la plaza, el mismo árbol, la misma iglesia. Le preguntó a un señor que barría la acera por la casa de doña Consuelo Tapia. El señor señaló la callejuela de siempre. La casita estaba ahí, la puerta verde, la maceta de albahaca, más vieja, más torcida, más sobrevivida que nunca. Aurelio tocó. Le temblaban las manos igual que 11 años atrás, pero por una razón diferente. Abrió una mujer de unos 40 años, secándose las manos en el delantal. Busco a doña Consuelo. Soy alguien a quien ella ayudó hace mucho tiempo. La mujer lo miró. Los ojos se le pusieron de una manera. Mi madrina está malita. Pásele. Doña Consuelo estaba en una cama angosta en el cuarto donde antes guardaba la cosecha, el mismo cuarto donde Aurelio había dormido 11 años atrás. Estaba más pequeña, más liviana, como si los años le hubieran ido quitando peso para devolvérselo en otra cosa, en algo más concentrado, más esencial, pero los ojos eran los mismos. Aurelio se quitó el saco, se acercó a la cama. Ella lo miró largo, buscando entre tantas caras, entre tantos años, entre tantas puertas que había abierto en su vida. Doña Consuelo, soy yo, el del huevo estrellado, el que durmió en este cuarto hace 11 años y le arregló la barda del huerto. Ella sonrió despacio, le tomó la mano. El de la suela despegada, dijo. Sí, señora, me acordé de usted muchas veces. Le pedí a Dios que le diera camino. Le dio, señora, le dio mucho camino. Aurelio se arrodilló junto a la cama y le contó de los hijos, del trabajo, de los años, del sobre que había guardado cada año sin saber bien para qué, sabiendo que era para esto, y sacó del bolsillo interior del saco la servilleta bordada con hilo rojo, doblada y vuelta a doblar tantas veces que el bordado casi no se veía, y se la mostró. Doña Consuelo la miró, se rió bajito, y las lágrimas le corrieron por las arrugas, como si las arrugas fueran caminos hechos a propósito para que las lágrimas encontraran su cauce. Esa misma tarde, Aurelio habló con la ahijada, pagó al mejor médico de la región para que viniera a verla, mandó componer la casa entera, techo nuevo, piso firme, ventanas que cerraran bien, estufa nueva que no echara humo. Le puso a la ahijada un pago mensual fijo para que a doña Consuelo no le faltara nada mientras le quedara vida, ni medicina, ni comida, ni compañía. Y cuando la ahijada dijo que era demasiado, Aurelio respondió con las palabras que llevaba 11 años cargando en el pecho. El que da de lo que le sobra cumple, el que da de lo que le falta ama. Doña Consuelo me dio de lo que le faltaba, yo apenas le estoy dando de lo que me sobra. Todavía le quedo a deber. Compró también el terreno baldío junto a la capilla y mandó construir un comedor, paredes blancas, mesas largas de madera, bancas firmes y un fogón grande al fondo. Cualquier día, a la hora que fuera, quien llegara con hambre comería sin pagar y sin que nadie le preguntara nada. Le puso por nombre Comedor Doña Consuelo y mandó pintar en la entrada, con letras grandes, la frase que ella le había enseñado 11 años atrás. Aquí nadie se va con el estómago vacío, eso no se negocia. Doña Consuelo alcanzó a verlo terminado. La llevaron en una silla, envuelta en su rebozo. Cuando vio la entrada con su nombre y la frase pintada, se quedó callada un momento largo. Luego miró a Aurelio y dijo solamente: Dios sí escucha, hijo. Tarda, pero siempre devuelve lo que se da con el alma. Murió 2 meses después, en su casa compuesta, con la ahijada tomándole la mano y el rebozo puesto sobre los hombros. Aurelio fue al entierro, cargó el cajón hasta el panteón. Cuando bajaron la caja a la tierra colorada de San Cristóbal de las Lomas, se quitó el saco y dijo en voz baja, con los ojos en la tierra: Gracias, madre, por abrir la puerta, porque eso había sido para él, aunque solo se habían conocido 4 días. 4 días pueden valer más que años enteros si están llenos de lo que tienen que estar llenos. El comedor sigue abierto, lo atiende la ahijada y 2 muchachas del pueblo. Cualquier día, a la hora que sea, el que llega con hambre se sienta y come. Nadie pregunta nombres, nadie mide con la mirada. Hay frijoles de olla, tortillas calientes y agua fresca. Y los días de fiesta hay huevo estrellado, porque así lo dejó pedido Aurelio desde el primer día. En una de las paredes, enmarcada con vidrio y madera, está la servilleta bordada con hilo rojo, ya casi descolorido. 11 años en el bolsillo del pecho
mucho, de un hombre que caminó mucho, que perdió mucho, que recibió un plato de frijoles cuando más lo necesitaba y que nunca olvidó de quién era ese plato. Cuando algún viajero de paso pregunta por qué un comedor así, sin cobrar, en un pueblo tan pequeño, la ahijada sonríe y cuenta la historia, la del hombre de zapatos rotos, que llegó una tarde de octubre con 2 días de hambre encima y tocó la puerta verde de su madrina, y como 11 años después regresó convertido en otra cosa, pero con la misma servilleta en el bolsillo del pecho, porque lo que se siembra con hambre verdadera se cosecha con el alma saciada, y porque a veces los milagros no llegan con señales grandes, sino con una mujer de delantal que abre la puerta y dice simplemente: pásale, hijo, que aquí nadie se va con el estómago vacío. Eso no se negocia. Si esta historia te dejó algo dentro, escríbelo en los comentarios. A veces una sola historia llega en el momento justo y nunca sabes a quién puede ayudar. Y si quieres seguir escuchando historias así, suscríbete, porque a veces una pequeña historia puede cambiar más de una vida.